Hay quienes no se dan cuenta que los charlatanes no pueden predecir nada. Sin embargo, la ciencia sí puede predecir los asteroides y sus trayectorias. No creen en la ciencia, pero sí en la astrología. Pero esto es muy curioso. Y esto lo estaba yo pensando el otro día. Porque estaba pensando, por alguna extraña razón, mi vida es así. Ustedes discúlpenme. He estado viendo muchos documentales de la Inglaterra medieval. El mundo inglés me parece muy interesante, sobre todo porque es un imperio tardío. O sea, en los años de Enrique VIII y todo esto, no era un imperio, era un país normal y corriente. El imperio era España, el imperio era Portugal, ¿no? Entonces me parece muy interesante porque además ha conservado muy bien, sobre todo la historia de su medievo. Entonces he estado viendo muchos documentales. Y me fui reflexionando sobre el hecho de cuántos problemas ha tenido la humanidad a lo largo de la vida, a lo largo de su historia, y de cómo no sabía cómo funcionaban sus soluciones, ¿no? O sea, hay soluciones que se desarrollaron a lo largo de la historia, por supuesto, pero nadie sabía cómo funcionaban ni por qué, era como más o menos serendipias, ¿no? El concreto, el hormigón romano, que es una maravilla. A ver, si algún día vas a Roma y entras al Panteón de Agripa y ves esa cúpula hecha de hormigón, en el momento culminante del Imperio Romano, te vas de espaldas. Es una obra de ingeniería y arquitectónica absolutamente delirante. Te traga el domo aquel gigantesco del Panteón de Agripa, ¿no? ¿Cómo funcionaba no sé cómo llegaron a ese hormigón, pero no sabían cómo funcionaba ni cuáles eran las reacciones químicas que se producían al juntar ciertas cosas para hacer este hormigón. La levadura, que lo comentaba en uno de los documentales que estaba yo viendo, era magia. Nadie sabía lo que era. Simplemente sabían que si dejabas allí algo con algo de azúcar, dejabas leche o zumo de fruta en ciertas áreas, pero no sabías por qué en esas áreas, porque había hongos. Y de pronto empezaba a burbujear aquello, ya tenías levadura, entonces la podías usar para hacer pan. Pero nadie sabía lo que era la levadura. O sea, una cosa mágica que provocaba burbujitas. Y que, entre otras cosas, además convertía los azúcares en alcohol para hacer cerveza y vino y precerveza. Pero nadie sabía cómo funcionaba. Obviamente nadie sabía que eran hongos microscópicos. No sabían que existía el mundo microscópico. No sabían nada. Iban por el mundo de verdad en una situación que para cualquiera de nosotros es inimaginable. Se han ido solucionando cosas, pero incluso esas soluciones que dieron los pueblos antiguos o anteriores o previos a la ciencia, no fueron soluciones nunca, jamás, ni por asomo, soluciones procedentes de la religión o de la filosofía. Ni una. Fue el conocimiento y la aplicación técnica del conocimiento. Estoy preparando una cosa sobre la imprenta de Gutenberg, por ejemplo. La aplicación del conocimiento y conocimientos tomados de distintos lados es lo que resolvió cosas, pero ni la religión ni la filosofía han dado una sola solución. Pero están afirmando que tienen la verdad, aseguran que tienen la verdad. Me van a decir que no. Yo sé, los filósofos van a venir corriendo. No, la filosofía no dice que tiene la verdad. Mira, dime un solo artículo científico, un solo artículo filosófico de las revistas de filosofía. Hacen journals de filosofía. Es absolutamente ridículo. Donde digan, hasta donde sabemos, bla, bla, bla. O hacen falta más reflexiones filosóficas sobre este tema. O no es posible asegurar esto con absoluta certeza en este momento. Esas son frases que vienen en los artículos científicos y los lees constantemente. Yo me acuerdo que yo alguna vez hablando ante un público bastante impresionante, porque creo que había 3 premios Nobel entre el público, lo comenté, ¿no? Hacen falta más estudios, es como terminan todos los artículos científicos de este mundo. Siempre hacen falta más estudios. ¿Por qué? Bueno, porque hacen falta más estudios. Porque ningún estudio es absolutamente concluyente.
porque siempre queda algo que no sabemos, aunque el estudio pueda concluir algo con absoluta certeza. Eso solo resolvió eso, porque eran muchas cosas que meritan más estudios. Y siempre en la ciencia se dice hasta donde sabemos. Oye, pues, ¿cuándo apareció? Estaba yo hablando de la escritura. ¿Cuándo apareció la escritura? Bueno, hasta donde sabemos, en el 3400, en Sumeria, con las primeras tablillas de escritura cuneiforme. ¿Por qué hasta donde sabemos? Bueno, porque igual mañana encontramos una forma de escritura que tenga 4000 años de antigüedad. Ay, entonces la ciencia mintió. No, la ciencia sabía que en el 3400 había escritura. Y hasta donde sabía, no había nada antes. Pero si había algo antes, ello no quita el hecho real de que en 3400 había escritura cuneiforme en Mesopotamia. ¿Ok? Pero siempre es el hasta donde sabemos. Siempre tenemos muy claro que pese a que todas las soluciones, el plástico, el ordenador, el fundido del acero, la cerámica, son producto del empirismo, del conocimiento y posteriormente de la ciencia, siempre es el filósofo y el religioso el que viene a decirte, es que la ciencia cree que lo sabe todo, es que tú como cientificista dices que la ciencia lo resuelve todo. No, pero hasta ahora todo lo que se ha resuelto, lo ha resuelto el conocimiento directo, el conocimiento real, no la especulación filosófica ni la iluminación o la inspiración divina y de la religión. Y ante esto no pueden contestar los que me dicen, ay, soy filósofo y quiero debatir contigo. ¿De qué quieres debatir? ¿De qué puedes debatir conmigo? Y no conmigo,